Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de síndrome nefrótico. Si quieren apoyar este contenido, los invito a suscribirse y además los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresfmed, por donde estoy compartiendo con ustedes mucho contenido académico. No siendo más, comencemos. Hablemos entonces de lo que es el síndrome nefrótico, que es lo que nos trae a colación en este video. El síndrome nefrótico se define por la presencia de las siguientes características. Lo primero es una proteinuria que debe estar en rango nefrótico, entendiendo esto como más de 3.5 gramos de proteínas en una muestra de orina de 24 horas. Tiene que haber hipoalbuminemia, que son menores de 3.5 gramos por decilitro de los niveles que debemos encontrar en esos pacientes, y la presencia de edema periférico, que ya vamos a explicar la fisiopatología, que no es necesariamente por la hipoalbuminemia. Si presencia proteinuria en rango nefrótico sin edema o hipoalbuminemia, uno debe pensar en alguna glomerulopatía que está generando una pérdida de proteinuria masiva, sea un cambios mínimos, sea una focalitis segmentaria como vamos a hablar ahorita, mas no es como tal un síndrome nefrótico, porque el síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Si solo tengo proteinuria, no tengo un síndrome. Hay gente que habla del síndrome nefrótico subclínico o el síndrome nefrótico paraclínico o de laboratorio, pero pues digamos que la idea sería no utilizar ese término porque no se trata como un síndrome nefrótico. Hablo de síndrome nefrótico cuando cumplo las características. Tiene una incidencia aproximada de 3 por cada 100.000 personas en los adultos. En cuanto a la etiología, el síndrome nefrótico, esta puede ser primaria o secundaria. La causa más común está entre entre la glomerulopatía membranosa y la glomerulopatía focal y segmentaria. Anteriormente, si ustedes leen unos libros pues un poco más antiguos, van a encontrar que la más frecuente era la membranosa. Sin embargo, las últimas series han mostrado de forma consistente que la más común es la global y segmentaria, que anteriormente la dejábamos únicamente para, digamos, los pacientes con VIH, pero ya se sabe que no, la focal y segmentaria, mil disculpas con ustedes, focal y segmentaria, no global y segmentaria. En términos de clasificación glomerular, tenemos lo que es la enfermedad de cambios mínimos, que va a ser la principal causa de síndrome nefrótico en niños, la glomerulosclerosis focal y segmentaria que ya habíamos mencionado, siempre recordando ahí el VIH, pero que puede ser por muchas otras causas, como nefropatía por reflujo, obesidad, entre otras. Y es importante saber que la primaria suele ser más insidiosa, mientras que la secundaria suele ser muy aguda. La glomerulopatía membranosa, que también puede ser primaria idiopática o puede ser secundaria a enfermedades autoinmunes como el lupus, entre otras, o a medicamentos como los AINES. Y también las amiloidosis o algunas otras de proteinopatías tubulares, como por ejemplo las gamapatías monoclonales, y la amiloidosis que pues puede ser primaria variante AL o secundaria variante AA por una infección, o más bien por una inflamación, sistémica crónica. Aquí tenemos varias de las causas secundarias del síndrome nefrótico, muy importante en las metabólicas, la amiloidosis y la diabetes mellitus. En algunas series se habla de que la diabetes mellitus es la principal causa, de hecho, de síndrome nefrótico en los pacientes adultos. Alteraciones inmunológicas como las crioglobulinemias, eritema multiforme, Genox-Schönlein, poliangeitis, entre otras. Las idiopáticas o primarias, las etiologías neoplásicas, podemos tener proteinuria, pues digamos, para neoplásica o cosas por el estilo, o lo que les decía de las proteinurias tubulares por ejemplo, el mieloma múltiple o alguna otra gamapatía monoclonal. Medicamentos, infecciones, alergias, alteraciones genéticas y otras etiologías, pues digamos, más raras, en donde, por ejemplo, también en algunos escenarios se incluye la preeclampsia. Recuerda que la preeclampsia pues tiene proteinuria, pero cuando llega a estar en rango nefrótico puede llegar a presentar el síndrome nefrótico en su totalidad. Cuando hablamos de la fisiopatología de este síndrome, lo que tenemos que mencionar es que la proteinuria usualmente es una proteinuria tubular y también glomerular por podocitopatía. Recordemos que los podocitos son estas partes de la membrana de filtración glomerular que se encargan precisamente de evitar que se filtren las proteínas. Sin embargo, se han descrito otros posibles mecanismos que explican la proteinuria, como por ejemplo alteraciones en el potencial eléctrico transmembrana de la membrana de filtración glomerular. La hipoalbuminemia pues va a ser por pérdidas urinarias, pero también va a ser por un aumento como tal en el catabolismo tubular de la albúmina y afección como tal en la compensación hepática que lleva a que no haya una adecuada producción de la misma. El edema va a ser o por overfill o por underfill, que ya vamos a hablar de eso más adelante, y la dislipidemia en la gran mayoría de los casos va a ser por aumento en producción hepática, aunque ya vamos a hablar ahorita que hay otras etiologías.
Las complicaciones que pueden surgir secundarias a toda esta fisiopatología que estamos hablando, pues va a ser como tal el edema, especialmente en las zonas de baja turgencia, como por ejemplo la parte periorbital, que siempre nos dicen que el edema renal es el que tiene compromiso periorbitario y esa es parte de la explicación. Malnutrición proteica, no solo por la pérdida, sino por alteraciones en la ingesta, el catabolismo aumentado que hablamos, entre otros. Enfermedad renal aguda que puede haber en estos pacientes, eventos tromboembólicos, especialmente cuando hay una proteinuria muy pesada. Infecciones, porque pues digamos que así como yo pierdo proteínas tipo albúmina y demás, yo también pierdo inmunoglobulinas. Y eso me lleva a que el paciente tenga pérdida de la ozonización y tenga aumento en la predisposición de infección, especialmente por encapsulados. ¿Listo? Muy importante eso. Y alteraciones misenalias como endocrinopatías, tubulopatías proximales, anemia por mala producción de eritropoyetina, entre otras. El diagnóstico, pues lo primero que yo tengo que hacer es confirmar cómo está que esté frente a una proteinuria en rango nefrótico, porque si no, no es un síndrome nefrótico. Y para eso voy a necesitar una muestra de orina en 24 horas. Eso es vital, ¿listo? Porque si bien la relación PC, que la mencionábamos en el video previo que subimos de lesión renal aguda, me puede ayudar a determinar la proteinuria de una forma pues más exacta que el dipstick, que la proteinuria aislada. Cuando los valores son superiores a 3, que lo que me sugiere esto, lo que digamos me dice es que muy probablemente haya más de 3 gramos de proteínas en 24 horas, pierde exactitud. Entonces realmente una relación PC de 3.5 ya no se correlaciona con que hayan 3.5 gramos de proteínas en 24 horas y en esos escenarios es necesario confirmar con una muestra de orina en 24 horas. Cuando yo llego al diagnóstico, pues lo que tengo que hacer es una búsqueda etiológica si no tengo una causa obvia del mismo. Para esto voy a buscar los ANAS, para determinar si hay una posible etiología autoinmune, determinar si hay o no alteraciones en el complemento que me sugieran una vasculitis o alguna alteración glomerular. La electroforesis de proteína con inmunofijación para, por ejemplo, enfermedades de cadenas livianas, gamapatías monoclonales, entre otras. Y estudios infecciosos, sífilis, hepatotropos y las crioglobulinas. En general, uno va a requerir una biopsia renal para llegar al diagnóstico. Eso es importante tenerlo en cuenta. En la gran mayoría de los escenarios, digamos que cuando uno lee realmente los que definitivamente no se biopsian son los niños, porque en los niños se asume que es por cambios mínimos, se les pone esteroide. Y si los niños no mejoran con el esteroide, ahí sí les hago biopsia. Pero en los adultos, a menos de que sea muy evidente la causa como diabetes o cosas por el estilo, la gran mayoría se van a ir de biopsia renal para determinar el porqué de su síndrome nefrótico. Entonces aquí tenemos los criterios diagnósticos que nos ofrece esta revisión de la AFP. Entonces la proteinuria en rango nefrótico, 3.5 gramos de proteína. La hipoalbuminemia, acá ponen menos de 2.5, pero en la gran mayoría de sitios uno lee menos de 3.5. El edema y la hiperlipidemia, aunque miren que aquí mismo dice no requerida para el diagnóstico. Es decir, son los 3 elementos que les había mencionado en la primera diapositiva del video. Una vez yo hago el diagnóstico, procedo a realizar esto. 1. Buscar la etiología. 2. Determinar si hay o no complicaciones. Y 3. Si el paciente es candidato, realizar una biopsia renal. Y fíjense cómo aquí tenemos precisamente eso de lo cual estamos hablando, ¿cierto? Entonces acá podemos ver cómo aquí tenemos el primer paso, que es confirmar. Entonces hacer la orina en 24 horas, hacer la medición de albúmina y ver que el paciente tenga edema. Buscar las causas, entonces le va a hacer un uroanálisis, un hemograma, la función renal y electrolitos, función hepática, alteraciones para ver si tiene diabetes o no. Y después voy a buscar muy probablemente alteraciones secundarias, ANAS, complemento, voy a buscar de pronto crioglobulinas y demás, y pues exámenes dirigidos a lo que presenta el paciente. Y después voy a buscar las complicaciones, si tiene unos eventos tromboembólicos, si tiene lesión renal aguda o no, si existe la posibilidad, por ejemplo, de que esté con hiperlipidemia, y considerar la biopsia renal si el paciente pues está con su deterioro. Ya en cuanto a lo que sería el manejo de estos pacientes, en general pues uno hace el manejo etiológico en la medida de lo posible. Entonces para eso pues yo lo primero que necesito es lograr el diagnóstico etiológico. Si yo sé que es por la diabetes, pues trátele la hiperglicemia. Pero si por ejemplo el paciente tiene una etiología autoinmune, una glomerulopatía, amiloidosis, usualmente van a requerir inmunosupresión. Pero eso es un mensaje importante y es que no todos hay que ponerles inmunosupresión. Es decir, la respuesta a un síndrome nefrótico de entrada no es ponerle corticoides. Eso es importante tenerlo en cuenta. Para la proteinuria sí voy a hacer uso de los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona en todos los pacientes, sea IECA o sea ARA2, para evitar la proteinuria en estos pacientes, porque recuerden que el IECA y el ARA2 lo que hacen es aliviar la hipertensión glomerular y por ende evitar que se filtren esas proteínas.
Para el edema lo voy a manejar con restricción de sodio y diurético a dosis bajas, ¿listo? Lo voy a poner diurético y lo voy a ir titulando progresivamente. Para la hiperlipidemia no es claro cómo manejarlo, pero usualmente uno pone, digamos, medicamentos dirigidos hipolipemiantes solo cuando es refractario al manejo etiológico usualmente. Y digamos que todos los pacientes que tengan un evento trombótico se anticoagulan, el anticoagulante de elección es la warfarina, pero hay dudas en cuanto a quién hacerle tromboprofilaxis o no. Entonces ahondemos un poquito más en cada uno de estos aspectos del manejo y de las complicaciones para que nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer. Empecemos entonces con lo que sería el edema en estos pacientes. Digamos que uno lo primero que pensaría es que el edema se va a presentar por alteraciones debidas a la hipoalbuminemia. Me explico. Yo tengo aquí un vaso sanguíneo, ¿cierto? Este es el espacio intravascular y este es el espacio intersticial. Y yo tengo en el espacio intravascular una disminución súbita en la albúmina, mientras que acá en el espacio intersticial pues se sabe que yo tengo proteínas, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que la presión oncótica de aquí se está bajando, mientras que la presión oncótica de aquí está permaneciendo igual. Eso va a generar que el gradiente osmótico o que el gradiente oncótico más bien atraiga el agua hacia el intersticio. Entonces uno asumiría que el edema, el aumento en la cantidad de agua en este sitio, es debido a la hipoalbuminemia. Pero resulta que la cosa no es así. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que cuando hay disminución de las proteínas séricas, también hay disminución de las proteínas a nivel intersticial y ese gradiente oncótico se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos escenarios? Lo que va a suceder es que puede haber o un underfilling o un overfilling, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El underfilling lo que quiere decir es que estos pacientes, cuando en la parte aguda, por así decirlo, extravasan, digamos que van a tener una pérdida transitoria de la volemia secundaria a esa hipoalbuminemia severa. Entonces estos pacientes, esa disminución transitoria que hacen en la volemia, ahí sí por el mecanismo que explicamos ahorita, van a generar un grado de hipoperfusión renal. Y esa hipoperfusión renal va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona va a hacer que se recapte y se recapte y se recapte sodio, pero también que haya una disminución en la perfusión renal. Y eso va a generar un ciclo vicioso en donde se activa y se activa y se activa el eje renina-angiotensina, se recapta y se recapta y se recapta sodio, y eso va a llevar a edema. Adicionalmente, cuando hay la disminución del sodio urinario y un aumento en la producción de ADH no osmótica por esta hipovolemia que se generó transitoriamente, se favorece aún más la recaptación de líquidos. Este mecanismo es más que todo escrito en niños y tiene que ver con una hipoalbuminemia severa, ¿listo? Niveles de abajo de 2 de 1 gramo. Por su parte, la etiología del overfilling usualmente es por afección renal primaria, en donde hay una alteración propia del riñón en excretar de manera adecuada el sodio. Entonces lo que se han dado cuenta acá es que en el paciente que desarrolla el síndrome nefrótico hay una alteración en la activación cortical de la bomba sodio-potasio ATPasa, hay un aumento en la fosfodiesterasa a nivel tubular y hay un aumento en la expresión de los ENaC. Y eso lo que hace es recaptar sodio de forma continua. Y con el sodio se recapta agua y se genera edema. Adicionalmente se hizo un aumento en la renina, en los péptidos natriuréticos, que es importante tener esto en cuenta en estos pacientes. Y estos pacientes digamos que van a tener hipoalbuminemia, pero esta hipoalbuminemia va a ser leve, porque fíjense que aquí no depende de esa hipovolemia inicial que hace la hipoalbuminemia, y estos pacientes van a tener un deterioro de la tasa de filtración glomerular porque tienen alteración intrínseca renal, mientras que estos de acá arriba, el underfilling, que son los niños, el cambios mínimos, usualmente van a tener una buena TFG. Entonces, el manejo inicial del edema en estos pacientes va a consistir en reducir la ingesta de sodio y adicionar el uso de diuréticos, usualmente de diuréticos de asa. Uno tiene que tener cuidado con los diuréticos de no ir a generar hipovolemia, por lo cual uno administra furosemida inicialmente a dosis bajas, como 40, y se va titulando, y pues según lo que necesite el paciente puede llegar incluso a requerir 120 miligramos de furosemida al día. En caso de refractariedad, uno puede utilizar tiazídicos, inhibidores del ENaC, como por ejemplo el triamtereno o la milorida. Si bien, pues digamos que uno ha escuchado, o muy probablemente ustedes han visto en la clínica, que cuando uno va a poner furosemida hay algunos doctores que colocan albúmina en conjunto con la furosemida, que para que la furosemida se pegue a la albúmina y llegue más al riñón. Esto de forma sistemática no ha demostrado realmente mejorar los resultados en esos pacientes, entonces no es una conducta como tal que esté recomendada como por la bibliografía que uno puede encontrar. Y uno suele hacer uso de IECA o el ARA2, porque el IECA o el ARA2 no solo mejora el edema, sino que también mejora o evita que haya más filtración de proteínas. Pasemos entonces a la segunda presentación clínica o complicación que tenemos que manejar, que es el tromboembolismo. En general, el paciente con síndrome nefrótico tiene un aumento en el riesgo de eventos tromboembólicos, principalmente venosos. ¿Listo?
sobre todo en los primeros 3 meses, pero es importante recordar o tener en cuenta que quedan con ese riesgo protrombótico hasta por 5 años. Principalmente esto se evidencia en los pacientes que tienen glomerulopatía membranosa como etiología de su nefrótico, pero también se puede presentar en otras etiologías, lupus, si tiene un síndrome antifosfolípido concomitante y demás. Y algo muy importante es esto, que se asocia con el grado de hipoalbuminemia. Entre más baja esté la albúmina, mayor es el riesgo de que el paciente haga un evento tromboembólico. Dentro de lo más común es la trombosis venosa profunda, seguido por el TEP y luego la trombosis de vena renal que se puede presentar en estos pacientes. Y digamos que la razón por la cual va a ocurrir esto, como les decía, es porque el paciente va a tener una pérdida de los anticoagulantes naturales, a un aumento en la activación plaquetaria, entre otras alteraciones. Entonces digamos que recordemos que en el hígado se producen las proteínas de la coagulación, pero también los anticoagulantes naturales. Entonces cuando yo me enfrento a un síndrome nefrótico, que hay una disminución en la albúmina, el hígado lo que va a hacer es aumentar su producción. Entonces va a aumentar la producción para tratar de aumentar la albúmina sérica, pero a expensas de eso también va a aumentar la producción precisamente de los factores dependientes de vitamina K, o sea, sobre todo lo que es el 2, el 7, el 9 y el 10, pero también va a aumentar la producción de la proteína C y S. ¿Qué es lo que pasa? En este síndrome nefrótico estas proteínas se van a perder y además las proteínas anticoagulantes, que son las C y S, tienen una menor vida media. Entonces esto va a generar que haya una alteración en la relación entre los factores procoagulantes y anticoagulantes y haya mayor predominio de los procoagulantes. Y esto sumado a la activación plaquetaria, al desorden endotelial que generan estos pacientes, lleva a que desarrolle eventos tromboembólicos. Y aprovecho aquí también para explicar parte de lo que tiene que ver con la hiperlipidemia que vamos a hablar ahorita, y es que el hígado también se encarga de producir pues los lípidos de la sangre. Entonces por eso también va a aumentar la producción de LDL, de triglicéridos, entre otras. ¿Listo? ¿Cómo vamos a manejar entonces esto del tromboembolismo? Pues digamos que en general, si el paciente tiene un trombo, pues lo anticoagula y es con warfarina. En donde realmente hay problemas es qué hago con la tromboprofilaxis, a qué pacientes los anticoagulo como tal de forma profiláctica. Es decir, todo paciente con nefrótico hospitalizado, pues nada, tromboprofilaxis farmacológica. Pero a qué pacientes les doy anticoagulación plena a pesar de no tener un fenómeno tromboembólico. Entonces, las recomendaciones indican que si el paciente tiene como etiología una glomerulopatía membranosa, tiene un riesgo de sangrado bajo y la albúmina es menor a 3, lo anticoagulo. O si tiene un riesgo de sangrado intermedio y la albúmina es menor a 2 o entre 2 y 3, lo anticoagulo. Ahora, si el riesgo de sangrado es alto o tiene albúmina mayor a 3, no lo anticoagulo. Por su parte, si el paciente no tiene una glomerulopatía membranosa, sino que tiene cualquier otra etiología de síndrome nefrótico y el paciente tiene un riesgo de sangrado bajo o intermedio y la albúmina es menor a 2, algunos dicen que entre 2 y 3, pero en general menor a 2, lo anticoagulo. Si no cumple con ninguna de estas condiciones, nada, solo le doy tromboprofilaxis. ¿Listo? Si decido anticoagular al paciente de forma profiláctica, lo voy a anticoagular hasta que le resuelva el síndrome nefrótico o por lo menos hasta que la albúmina sea superior a 3. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Incluso se dice que en pacientes con albúmina de 2 a 3 uno podría considerar la aspirina como manejo, pero lo ideal sería o warfarina o heparina de bajo peso molecular. Recordar siempre ajustar a la función renal los medicamentos y digamos que las dosis que va a utilizar son las mismas que utilizo en fenómenos tromboembólicos, es decir, warfarina, inicio a dosis de 5 miligramos y voy a buscar un INR entre 2 y 3 y en el caso de la bajo peso molecular si uso enoxa, pues 1 miligramo por kilo cada 12 horas, si la TFG está menor a 30, pues cada 24 horas, ¿listo? Aquí tenemos pues como un algoritmo que nos ofrece UpToDate de esta parte de la anticoagulación, donde fíjense cómo acá podemos ver que nos pregunta, ¿el paciente tiene contraindicación a la anticoagulación? Si sí, evítela. Si el paciente tiene una o más de los siguientes, es decir, tiene por ejemplo un alto riesgo de sangrado o la albúmina está mayor a 3, pues no lo anticoagule. Si el paciente está embarazado, usualmente pues digamos que uno si lo va a anticoagular es con heparina bajo peso molecular. Después yo miro la etiología, si es una glomerulopatía membranosa y la albúmina está menor a 3, lo anticoagulo. Si no es una glomerulopatía membranosa y la albúmina está menor a 2, pues también puedo considerar anticoagularlo. Llegamos a nuestro tercer problema que vamos a manejar, que es la dislipidemia. La fisiopatología en parte ya se las expliqué, ¿cierto? Que es ese aumento en la producción. Sin embargo, también tienen que tener en cuenta que algo que también repercute en que el paciente haga dislipidemia es que va a haber una disminución en la depuración de los lípidos y una disminución en el metabolismo de los lípidos. Porque se ha visto que hay una disminución, por ejemplo, en la lipoproteína lipasa, un aumento en los PCSK9 y todo eso lo que hace es que no se internalicen los LDL circulante. O sea, o porque no se digieren o porque no se internalizan porque si tengo un aumento en el PCSK9
Recuerden que esta proteína lo que hace es internalizar los receptores de LDL. Entonces, como se quitan los receptores de LDL, pues no hay quien los internalice. Hay un aumento en estas dos que lo que hacen precisamente es aumentar el traspaso del colesterol hacia las lipoproteínas y un aumento en la expresión de la HMG-CoA reductasa, que es pues el paso determinante, recordemos, en la síntesis del colesterol. ¿Listo? Entonces, vital tener eso en cuenta. Ahora, es importante determinarlo y manejarlo, ¿listo? ¿Por qué? Porque no solo es que aumente el riesgo cardiovascular, sino que se ha visto que cuando hay aumento o hay esta dislipidemia, también hay una nefrotoxicidad inducida por los lípidos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Aquí tenemos pues más de lo mismo de la fisiopatología que les había mencionado. Y entonces pues esto es muy importante. Todo paciente yo le voy a hacer un cálculo del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a determinar si lo manejo ya o no. ¿Listo? De entrada, si el paciente por riesgo cardiovascular tiene un LDL por fuera de metas, de una le inicio manejo. O si pues tiene indicación por prevención secundaria, de una le inicio manejo hipolipemiante. Pero si el paciente no tiene indicación por esa parte, yo no le voy a poner de entrada atorvastatina, que es algo que uno ve que se hace usualmente en los servicios de urgencias. Lo que yo voy a hacer ahí es el manejo etiológico del síndrome nefrótico, y si después a 3 meses o 6 meses no ha resuelto, el paciente sigue con el LDL por encima de 100, le inicio manejo. Esto es, entre comillas, muy empírico porque en general no es claro la evidencia de los medicamentos ni de la meta de LDL que debería tener estos pacientes, pero digamos que se utiliza esta de 100. Y hago el esquema tal cual, inicio con estatinas, si con estatinas no es suficiente utilizo ezetimibe y si con eso no es suficiente utilizo inhibidores del PCSK9. ¿Listo? Esto es parte como de lo que les mencionaba que nos ofrece Aptuate. Entonces fíjense, lo que miro aquí es que el paciente ya lleva más de 3 a 6 meses de manejo del nefrótico y si el LDL está superior a 100, le inicio las estatinas, si sigue superior a 100, le optimizo las estatinas, si sigue superior a 100, ezetimibe y si sigue superior a 100, inhibidores del PCSK9. Llegamos a lo que sería nuestra cuarta complicación o forma de presentación del nefrótico, que es la lesión renal aguda. Digamos que es normal que haya una declinación de hasta el 30% de la tasa de filtración en estos pacientes, pero si llega a ser más allá de eso, muy probablemente hay algo adicional. Digamos que esto no es solo por la hipoperfusión que puede haber, por ejemplo, en esa teoría que hablábamos del underfilling en los pacientes con hipoalbuminemia severa, sino que hay muchas otras cosas. Por ejemplo, las alteraciones en la presión oncótica y hirostótica a través de la membrana de filtración glomerular y cómo esto hace que haya también un edema intersticial secundario a la hipoalbuminemia que genera una disminución en la perfusión renal, muy probablemente por capilarilopatía o cosas por el estilo en estos pacientes, o glomerulopatía, pues digamos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Usualmente cuando se presenta lesión renal aguda es en el contexto de enfermedad de cambios mínimos, pero si no, pues digamos que es raro en otras etiologías. Si es en otras etiologías, siempre tengo que valorar la posibilidad de que sea por algo adicional al nefrótico, por ejemplo medicamentos utilizados, hipovolemia por diuréticos o cosas por el estilo. Digamos que en general cuando se presenta la lesión renal aguda, lo primero que tengo que hacer es determinar la causa del nefrótico, y si al resolver la causa del nefrótico no resuelve la lesión renal aguda, pues me pongo a buscar la causa de la lesión renal aguda con el enfoque que explicamos en el video pasado de lesión renal aguda. El manejo pues va a ser precisamente con la etiología del nefrótico y según el subtipo de lesión renal aguda que se haya presentado, si es prerrenal con líquidos, si es posrenal aliviando la obstrucción y así sucesivamente. Y el 2/3 de los pacientes, o sea, el 66% de los pacientes recuperan su función renal basal. Entonces aquí tenemos como los diagnósticos diferenciales de la lesión renal aguda en el nefrótico. Como les decía, si bien puede ser por el mismo nefrótico, pensar en las otras posibles etiologías en estos pacientes. Y una importante a considerar es la trombosis de la vena renal. Recuerden que hacían TBP, luego TEP y luego trombosis de vena renal en el orden de los eventos tromboembólicos en estos pacientes. Y esta trombosis de la vena renal se va a presentar con un deterioro agudo de la función renal, con hematuria, entre muchas otras cosas. Y otra alteración que tienen estos pacientes es la endocrinopatía. Estos pacientes a nivel tiroideo van a tener una alteración en cómo se ve, por así decirlo, la función renal en formas paraclínicas, porque va a haber una disminución de la T4 y de la T3. Pero el paciente va a tener un eutiroidismo clínico, es decir, no va a tener un hipotiroidismo como tal instaurado. Es por esto que en los pacientes con deterioro o con síndrome nefrótico lo más confiable, entre comillas, es la TSH. Sin embargo, también tener en cuenta que muchos de ellos les ponemos corticoides y los corticoides también me alteran el perfil hepático porque aumentan la deyodación periférica de T4 a T3. Entonces me disminuye la T4 libre. Entonces todo esto va a generar alteraciones.
Siempre considerar si el paciente tiene claros signos de que tiene una alteración en la función endocrina a nivel tiroideo, pues que haya una posibilidad de etiología autoinmune, porque muchas de las etiologías autoinmunes pues generan nefrótico. Por la hipoalbuminemia también va a haber una, digamos, disminución espuria del calcio y la vitamina D. Usualmente no tiene ninguna repercusión clínica, salvo que haya algo que sí la esté disminuyendo verdaderamente, como una lesión renal crónica concomitante, como los corticoides, entre algunos otros, pues digamos, como escenarios. ¿Listo? Entonces sería como la endocrinopatía que se puede ver, que como se dan cuenta es más que todo alteraciones en el perfil paraclínico de los pacientes, más no tiene ninguna implicación clínica como tal de importancia. Esto sería todo en cuanto al síndrome nefrótico. Espero que les haya gustado la charla. Si quieren seguir aprendiendo, den clic en el video que están viendo en su pantalla. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.